Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 31. Chapter 31 an. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com web link basta. No estoy aquí por ti. La mirada penetrante de Aokeye recorrió al grupo mientras preguntaba, ¿dónde está su capitán? Los piratas descansando se tensaron, intercambiando miradas cautelosas antes de que uno de ellos saliera corriendo hacia las profundidades de la isla. Jefe. 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 Gritó el pirata, y su voz resonó por todo el campamento. Unas cuantas figuras, tendidas perezosamente bajo la sombra de enormes árboles, giraron la cabeza ante el alboroto, con expresiones oscuras por el fastidio. Entonces, una risa baja vino de debajo de uno de los árboles. ¿Ojo de halcón? Ese sí que es un invitado raro. Un hombre de cabello rojo intenso y 3 cicatrices distintivas que le cruzaban el ojo izquierdo estaba reclinado contra el tronco. Las sombras oscurecían gran parte de su rostro, dándole un aire de silenciosa amenaza. Pero no estoy en mi mejor momento. ¿Estás aquí para un duelo? Preguntó con una sonrisa burlancia. Ojo de halcón se burló. HMPH. ¿Por qué me molestaría en batirme en duelo con un manco? Dio un paso adelante y sacó una hoja de papel doblada. Hace poco, mientras estaba en el mar, me encontré con una tripulación interesante. Me recordó a ese chico del que hablaste una vez, el de aquel pequeño pueblo. Ante sus palabras, los piratas que los rodeaban se pusieron rígidos. ¿Podría ser y? Murmuraron algunos de los miembros veteranos de la tripulación, abriendo mucho los ojos al ver el cartel de recompensa en sus manos. Una sonrisa se extendió por el rostro del pirata pelirrojo mientras se inclinaba hacia adelante. Entonces, por fin zarpó. Este no era otro que Shanks, el capitán de los piratas del pelirrojo. Y el nombre en el cartel de recompensa lo confirmaba. Monkey D. Luffy ahora era un hombre buscado. East Blue, pueblo de los molinos de viento. El pueblo, habitualmente tranquilo, bullía de emoción y la animada charla se desbordaba desde la taberna local. ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Buscan a un criminal de nuestro pueblo, y lo celebran? El anciano alcalde frunció el ceño, mirando fijamente a los habitantes reunidos. Detrás de la barra, la figura de la hermana de Luffy rió entre dientes, sirviendo una ronda de bebidas. Vamos, alcalde San, mire su sonrisa en este cartel de recompensas. Lo levantó, radiante de orgullo. El anciano resopló, cruzándose de brazos. Un pirata sigue siendo un pirata. Pero este era su sueño, ¿no? Respondió ella con voz cálida. El jefe miró fijamente su vaso con expresión indescifrable. ¿Sueño, o destino? Murmuró en voz baja. Pero en el bullicioso caos de la taberna, nadie lo oyó. Mientras tanto, en Loguetown, Smoker y Jack estaban sentados en un bar con poca luz, compartiendo bebidas. La puerta se abrió y Tashigi entró. Se acercó a Smoker, inclinándose para susurrarle algo al oído. Las cejas de Smoker se fruncieron mientras giraba su mirada hacia Jack, aparentemente sopesando sus palabras. Jack arqueó una ceja y se bebió la bebida de un trago. ¿Qué te pasa con esa mirada? Para que quede claro, no me gustan los hombres.
Sonrió con suficiencia, limpiándose la boca. Una vena palpitó en la frente de Smoker, y por un instante pareció que iba a estallar. Pero recordando el informe de Tashigi, exhaló bruscamente, obligándose a mantener la compostura. TCH. Da igual. Bebe solo. Tu velero está atracado en el puerto. Si quieres irte, lárgate. Tengo mucho trabajo que hacer. Con eso, Smoker se levantó, agarró su abrigo y salió, dejando a Jack sonriendo detrás de su vaso. Smoker arrojó un fajo de bayas sobre la mesa antes de darse la vuelta y marcharse con Tashigi. TCH. Supongo que iré a ver qué haces, murmuró Jack, apurando el resto de su bebida de un trago. Le lanzó unos billetes al camarero antes de salir. Su curiosidad pudo más que él. No pudo resistir la fascinación de lo inesperado. Dicho esto, no tenía intención de escuchar a escondidas la conversación de Tashigi. Si no querían que lo supiera, no escucharía. Sería una falta de respeto. Pero si lo averiguaba por sí solo... Bueno, esa era otra historia. No mucho después de la partida de Smoker, Jack también se escabulló, activando su haki de observación para rastrear al capitán marino sin ser visto. Mientras lo seguía, se dio cuenta de que Smoker y su unidad se dirigían hacia la plataforma de ejecución, donde una fuerza considerable ya había tomado posición. Jack entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Entonces lo vio. Encima de la plataforma de ejecución se encontraban Monkey y Luffy, atado y a merced de nada menos que Buggy el payaso. El pirata parecía dispuesto a llevar a cabo una ejecución improvisada. Abajo, se desató el caos. La plaza del pueblo estaba repleta de ciudadanos, con rostros que mezclaban emoción y horror. Los piratas del Buggy y otra tripulación luchaban con uñas y dientes para evitar que Zoro y Sanji alcanzaran a su capitán. Jack exhaló bruscamente mientras observaba el espectáculo que se desarrollaba. «Capitán, deberíamos intervenir ya», preguntó uno de los ayudantes de Smoker, agarrando su arma con fuerza. «Idiota. ¿Qué prisa tienes? Que estos piratas se destrocen primero», se burló Smoker, exhalando una nube de humo al morder su cigarro. «¿Cuándo he dejado que los piratas se vayan de este pueblo?» En ese momento, la voz de Luffy resonó desde la plataforma de ejecución, audaz e inquebrantable. «Soy el hombre que se convertirá en el rey pirata». Buggy, sosteniendo la espada lista para la ejecución, dejó escapar una risa estruendosa. «Jajaja. Menudas palabras para un muerto. Miren, este idiota está a punto de morir». Desde su posición privilegiada en el segundo piso, Smoker levantó la mano, dando una señal silenciosa. Para él, el momento en que Buggy blandiera la espada sería la señal para atacar. Pero Jack no estaba concentrado en la orden de Smoker. Estaba mirando el cielo. Un cambio. Un crujido en el aire. Nubes oscuras se acumulaban amenazantemente sobre la plataforma de ejecución. Mientras tanto, abajo, Luffy se volvió hacia su tripulación, sonriendo. «Zoro, Sanji, Usopp, Nami, lo siento. Parece que voy a morir. Idiota. Deja de decir tonterías», gritó Sanji frustrado. Smoker, sin embargo, entrecerró los ojos. La sonrisa de Luffy le resultaba inquietantemente familiar. Le recordaba de momento, a ese hombre. Gold Roger, sentado en la horca, lucía la misma sonrisa intrépida. Un escalofrío recorrió la columna de Smoker. Mientras tanto, Jack tenía sus propias preocupaciones. Llegó al límite su haki de observación, escudriñando la zona en busca de una presencia que esperaba encontrar. «¿Sigue sin haber nada?», murmuró. «Tengo que empezar a concentrarme pronto en mi entrenamiento de haki de armamento avanzado y observación». Un rayo cegador atravesó el cielo. Crack boom. En un instante, la plataforma de ejecución quedó envuelta en llamas. Entonces, como si la propia naturaleza hubiera decidido intervenir, los cielos se abrieron y la lluvia cayó a cántaros. Luffy se sentó y se ajustó el sombrero de paja con una sonrisa. «Jaja. Sigo vivo. ¡Qué suerte!». Sanji, todavía mirando los restos carbonizados de la plataforma, se giró hacia Zoro con una voz cargada de incredulidad. «¿Crees en Dios?». Zoro envainó sus 3 espadas con una expresión fría. «¿De qué estás hablando? Tenemos que irnos. Tengo un mal presentimiento». A su alrededor, piratas y espectadores se quedaron paralizados por la conmoción. Incluso Alvira se quedó boquiabierta ante la absurda escena que tenía ante sí. Luffy salió completamente ileso, mientras que Buggy, ahora una figura carbonizada y humeante, se retorcía en el suelo. Mientras tanto, un marine se acercó a Smoker una vez más. «Capitán, ¿deberíamos hacer nuestro movimiento ahora?».
Smoker exhaló lentamente, observando la risa despreocupada de Luffy resonar en la plaza empapada por la lluvia. Es mocoso, de verdad se está riendo. Entrecerró los ojos antes de preguntar. ¿A dónde van? El puerto occidental, señor. El equipo de avanzada ya está en camino. Smoker apretó la mandíbula, contemplando su próximo movimiento. Primero nos ocuparemos de la situación aquí. Hay demasiados civiles. Tenemos que mantener esto bajo control. A pesar de su impulso por perseguir a Luffy, Smoker sabía que primero debía contener el caos en la plaza. Buggy y los demás piratas serían los primeros en caer. Déjamelo a mí. Jack emergió de las sombras, mostrándole a Smoker una sonrisa confiada. Smoker exhaló una bocanada de humo con expresión indescifrable. Tashigi, vamos a por ese chico de sombrero de paja. Dicho esto, se subió a su motocicleta impulsada por humo y salió a toda velocidad. Jack rió para sí mismo. Atrapar a Luffy era una causa perdida, ya lo sabía. Pero Buggy y Alvida ahora eran presa fácil, y derrotarlos significaba ganar un puñado de diamantes. Hagámoslo rápido. Aluvión de Shigan. A diferencia de Smoker, Jack no poseía la habilidad Logia, por lo que someter a sus enemigos no le resultaba tan fácil. Sin embargo, canalizar su chakra y utilizar su dominio del Rokuseki lo hacían mucho más letal de lo que Buggy o Alvida podían manejar. En un abrir y cerrar de ojos, la batalla terminó. Como se esperaba de un capitán del cuartel general de la Marina. Los abatió en un instante. Exclamó uno de los marines mientras se apresuraban a atar con cuerdas a los piratas derrotados. Jack se sacudió las manos. Vigílalos. Voy a ayudar a Smoker. Con eso, se lanzó al aire, usando a Geppo para impulsarse hacia el puerto occidental. Cuando desapareció en el cielo oscuro, los marines reunidos no pudieron evitar murmurar con admiración. El capitán Jack es increíble. Eso fue una locura. Cuando Jack llegó, encontró a Smoker ya dominando a Luffy. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un movimiento borroso apareció detrás de Smoker, tan rápido que incluso los agudos sentidos de Jack no lograron registrar cómo había llegado allí. Tormenta. La figura encapuchada levantó una mano y una poderosa ráfaga de viento aulló por la plaza. La furiosa tormenta no solo dispersó el humo de Smoker, sino que también lanzó a Luffy hacia su tripulación. Jaja. Si eso es lo que quieres hacer, adelante, rió la figura. Smoker apretó los dientes y entrecerró los ojos al reconocerlo. Dragón. ¿Por qué ayudaste a ese chico? No había ninguna duda al respecto. Sabía exactamente quién era este hombre. La mirada de Dragón se posó en Luffy. ¿Qué razón podría impedir que un hombre zarpe? Respondió con calma. Jack aterrizó junto a Smoker con expresión indescifrable. Puede que sea cierto, pero revelarte así, ¿no es un poco imprudente? Sabía exactamente a quién se enfrentaba. Monkey D. Dragon, líder del ejército revolucionario, el hombre considerado el criminal más peligroso del mundo, y el padre de Luffy. Ante las palabras de Jack, Dragon finalmente se giró para mirarlo. ¿Ah? ¿Pretendes capturarme, joven marine? Aunque su rostro permaneció cubierto por su capa, el tenue brillo de sus ojos y los intrincados tatuajes en el lado medio visible de su rostro enviaron un escalofrío a través del aire. Aunque la capa de dragón ocultaba la mayor parte de su cuerpo, Jack vislumbró el verdadero rostro del hombre. Medio envuelto en sombras, marcado por llamativos tatuajes. Respirando hondo, Jack se tranquilizó, con la mirada fija en Dragón. Smoker, voy a por todas. Cúbreme. Smoker exhaló una columna de humo con expresión sombría. Si mueres en sus manos, no esperes que te salve. Pero Jack no dudó. Plantó sus pies en el suelo, reuniendo cada gramo de su chakra y Haki. Puño de hierro. Una fuerza negra en forma de puño surgió de su puño, rugiendo hacia Dragón. Los ojos de Dragón brillaron con interés. ¿Ah, sí? Menudo puñetazo. Reflexionó, viendo cómo el puño se dirigía hacia él. Jack no había terminado. Antes de que el primer ataque siquiera impactara, siguió con otro golpe, con su aura aumentando. La combinación de chakra y Haki era una técnica de dominio absoluto. Cada golpe se desencadenaba con toda su fuerza, implacable como olas rompientes, dejando a los oponentes sin margen para esquivar. Su fuerza residía en su poder abrumador, pero tenía un precio. La combinación consumía enormes cantidades de chakra y fuerza mental, y Jack aún no había comprendido plenamente su esencia. En su nivel actual, ejecutar un solo golpe con toda su fuerza era un desafío.
Dominarla significaba más que simplemente completar la serie. Requería la capacidad de ejecutar cada golpe con precisión, de liberar y retirar poder a voluntad. La verdadera perfección llegaba cuando se podía controlar el equilibrio de fuerza con fluidez, alternando entre una fuerza explosiva y una gracia fluida. Solo entonces se podía decir que se dominaba la técnica. Puño de garra de dragón. En lugar de evadirlo, Dragón avanzó, envuelto en su capa, con la intención de recibir su golpe de frente. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 32. Chapter 32 Visita mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Auge. El choque entre el puño de hierro de Jack y la técnica de dragón envió ondas de choque a través de la calle, creando una explosión atronadora. ¿Qué diablos fue eso? Los piratas del sombrero de paja que huían giraron la cabeza, distraídos momentáneamente por el espectáculo detrás de ellos. No te preocupes. Luffy, sube al barco. Nami, ya a bordo, vislumbró la pelea. Un capitán enfrascado en un combate con una figura misteriosa. Sin embargo, su propia huida era la prioridad. Quienquiera que fuese, mantenían a la armada ocupada, y eso era todo lo que importaba por ahora. Jack se negó a retroceder, a pesar de que la poderosa colisión dejó un fino rastro de sangre en la comisura de su boca. No está mal. Respondió Dragón, y su palma adoptó la forma de una garra con solo 3 dedos extendidos. Garra de dragón. Extendió la mano, tomando la energía con forma de dragón dorado que Jack había desatado, dispersándola sin esfuerzo con un agarre aplastante. Apretando los dientes, Jack lanzó otro golpe. Puño de hierro. Pero estaba llegando a su límite. Su chakra estaba casi agotado, y ni siquiera su poder regenerativo podía seguir el ritmo del incesante consumo de su técnica. Entonces lo vio. El brazo del dragón se oscureció y adquirió un tono siniestro. Armamento aquí. Garra gancho de dragón. La voz de dragón resonó, su aura intensificándose. Jack se preparó. Esta iba a ser una verdadera prueba de fuerza. ¡Bum! La garra de dragón chocó contra el cuarto golpe de Jack, pero su energía duró apenas 5 segundos antes de disiparse por completo. PFFT. Jack tosió una bocanada de sangre, con el cuerpo temblando por el impacto. Smoker, instintivamente, extendió la mano para atraparlo, pero la fuerte lluvia interfirió con su habilidad. Las gotas dispersaron su humo, dejándolo incapaz de evitar que Jack fuera lanzado al mar por el ataque de dragón. Oye, Luffy. ¿No es ese tu hermano? Los agudos ojos de Nami captaron la imagen del capitán derrotado cayendo en picado hacia las aguas tormentosas, justo en su dirección. Zoro se volvió hacia Luffy con expresión seria. ¿Qué hacemos? ¿Lo salvamos? Luffy no lo dudó. Sí. Jack no era solo el hermano jurado de Ace. Los había ayudado muchas veces. Dejarlo ahogarse simplemente no era una opción. Pero, Luffy, el viento y la lluvia son demasiado fuertes. La voz de Usopp tembló. Aunque saltemos, no hay garantía de que lo alcancemos. Podríamos morir todos. Sanji exhaló bruscamente, se quitó los zapatos y se aflojó la corbata. Me voy. No perdió el tiempo en debates. Luffy consumía frutas del diablo, lo que significaba que estaría indefenso en el agua. Sanji era su mejor opción. Espera, Sanji. Nami lo agarró del brazo antes de que pudiera zambullirse. Usopp tiene razón, la tormenta es brutal. Primero átate una cuerda a la cintura. Sanji hizo una pausa y luego esbozó una pequeña sonrisa. Bien, bien. No puedes dejar que muera todavía, ¿eh? Nami Santilde sabía que yo eras quien más te importaba. Sanji inmediatamente se convirtió en un tonto enamorado, girando alrededor de Nami como un molusco sin espinas. Usopp hizo una mueca, incapaz de mirar. Ya basta. Toma esto. Rápidamente agarró una cuerda larga, ató un extremo alrededor de la cintura de Sanji y le entregó el otro a Zoro. Luffy dio un paso adelante, con expresión inusualmente seria. Sanji, por favor. Sanji asintió con firmeza antes de sumergirse en el mar agitado. Justo cuando desapareció bajo las olas, Usopp de repente gritó. Oye. ¿Qué es eso?
Todas las miradas se volvieron hacia la dirección que señalaba. Eso es un faro. El rostro de Nami se iluminó. El faro que guía a los barcos hacia Grand Line. Mientras tanto, Zoro, aún sujetando la cuerda, sintió una resistencia repentina. Sanji había llegado al límite de su longitud, pero seguía avanzando. Momentos después, la tensión desapareció bruscamente. Zoro frunció el ceño, comprendiendo al instante. TCH. Ese idiota se desató. La tripulación se volvió hacia él preocupada. ¿Qué? ¿Por qué? Zoro recogió con calma la cuerda, ahora flácida. Debe haber encontrado algo, o a alguien. Efectivamente, unos momentos después, Sanji salió a la superficie, jadeando en busca de aire, con una figura inconsciente debajo del brazo. Sanji, cógelo. Sin dudarlo, Luffy estiró los brazos, alargándolos hacia Sanji. Con unos cuantos tirones fuertes y un último empujón, la tripulación logró subir a Sanji y al inconsciente Jack al barco. Debería estar bien, solo se desmayó, evagó Nami después de una rápida revisión del estado de Jack. Sin perder tiempo lo llevaron a la cabaña y lo acostaron para que descansara. Una vez que todo se calmó, Sanji apareció de repente, cargando un gran barril de madera. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Muy bien, es hora de una ceremonia. Apretó el pie con fuerza. Por encontrar el legendario All Blue. Luffy sonrió y se acercó. Para convertirme en el rey pirata. Zoro lo siguió, con una expresión tan afilada como sus espadas. El mejor espadachín del mundo. Nami puso el pie en el barril con una sonrisa. Quiero dibujar un mapa del mundo completo. Usopp dudó, pero luego respiró hondo. Quiero convertirme en un valiente guerrero marino. Vamos. A Grand Line. Gritaron todos al unísono, sellando su promesa. Una vez completado el ritual, regresaron adentro y revisaron a Jack una vez más antes de cambiar su enfoque. Nami examinó los mapas, frunciendo el ceño mientras trazaba la ruta. Entonces, ¿la entrada al Grand Line es en realidad una montaña? ¿Una montaña? El resto de la tripulación se quedó boquiabierto, incrédulo. ¿Cómo carajo se supone que vamos a navegar por una montaña? Según la carta náutica, hay un canal que sube a la montaña inversa. Dijo Nami, señalando el mapa con expresión seria. Es ridículo. Protestó Usopp. Aunque sea un canal, ¿cómo podría un barco subir una montaña? Solo te digo lo que dice el mapa, respondió Nami, tocando el mapa nuevamente para enfatizar. Zoro, indiferente a los detalles, se recostó con un suspiro. Parece demasiado lío. ¿No podemos encontrar otra forma de entrar? Luffy lo señaló de inmediato con los ojos llenos de convicción. Te equivocas. Exactamente. Nami asintió, aliviada de que Luffy, por una vez, pareciera tomarse las cosas en serio. Luffy sonrió. Es porque entrar por la entrada oficial es más emocionante. La expresión de Nami se ensombreció. Esa no es la razón. Gritó, asestando un puñetazo en la cabeza de Luffy. No tienes remedio. Mientras discutían, Usopp miró hacia afuera y de repente frunció el ceño. ¿Eh? El viento paró, llovía a cántaros hace un momento. Sanji se acercó a la barandilla y respiró hondo. Sí, y el cielo está despejado. Nami se giró con los ojos como platos. Espera, ni hablar, hemos entrado en un cinturón de calma. ¿Cinturón de calma? ¿Qué es eso? Preguntó Luffy con curiosidad al salir de la cabina. Sanji estaba de pie en la cubierta, contemplando la tormenta distante con expresión perpleja. Qué extraño, llueve a cántaros allá, pero aquí reina la calma. Aún tienen tiempo para charlar. Espetó Nami, agotada la paciencia. Olvídense de las visitas turísticas, arriben las velas y empiecen a remar. Tenemos que ir directos a la tormenta. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? ¿No es mejor quedarse aquí, donde estamos a salvo? Protestó Usopp. Pero una mirada a la expresión furiosa de Nami fue suficiente para que todos se movieran. ¿En serio, qué clase de tripulación me ha tocado? Murmuró Nami, exasperada por su actitud relajada. En ese momento, Zoro salió de la cabaña, estirándose tranquilamente. ¡Guau! Por una vez hace buen tiempo. El rostro de Nami se ensombreció. ¿No te das cuenta de que vamos a la deriva hacia el sur? A remar ya. Zoro, por una vez, pareció comprender la situación. Ah, ¿sí? ¿Así que nos dirigimos hacia Grand Line? Nami suspiró. Ojalá fuera así de fácil. El Grand Line está flanqueado por dos mares estrechos, y este es uno de ellos. Un mar sin viento. El cinturón de la calma. ¿Sin viento? ¿Y qué? Podemos cruzar remando.
dijo Zoro, desconcertado. Nami apenas tuvo tiempo de responder. Eso es porque el cinturón de la calma es una casa para. Antes de que pudiera terminar, toda la nave se sacudió violentamente, como si algo enorme la acabara de levantar en el aire. ¿Qué? La tripulación palideció al ver aparecer ante ellos un enorme Sea King, cuya monstruosa figura se alzaba sobre su diminuta embarcación. Nami se aferró al mástil, temblando. Intentaba decirte, el cinturón de almejas es la zona de anidación de los reyes del mar. Y son gigantescos. Usopp ya se había desmayado del terror. Mientras tanto, Zoro, Sanji y Luffy se quedaron paralizados, cada uno agarrando un remo con los nudillos blancos. Muy bien, escuchen, la voz de Zoro era apenas un susurro. En cuanto esto se hunda de nuevo en el mar, remaremos como locos hacia la tormenta. Lo conseguí. Esta vez, nadie lo cuestionó. Nadie dudó. Desafortunadamente, su barco se detuvo justo al lado del enorme morro del Sea King. Con un estruendoso ayo. La bestia estornudó, lanzándolos por los aires. Por pura suerte, fueron arrastrados directamente hacia la tormenta. En cuanto tocaron el agua, la tripulación remó frenéticamente, adentrándose en la tempestad. Para cuando regresaron a la zona de tormenta, todos estaban completamente agotados, desplomándose en la cubierta exhaustos. Usopp permaneció inconsciente. Se había caído en pleno vuelo, y de no ser por los rápidos reflejos de Luffy, quien estiró los brazos justo a tiempo, podría haberse convertido en la merienda de un rey del mar. Por fin hemos vuelto. Es increíble. Incluso Luffy, normalmente intrépido, parecía aliviado de estar de vuelta en medio del caos de la tormenta. Tumbada en la cubierta, sin aliento, Nami preguntó débilmente. ¿Ahora entiendes por qué todos tienen que entrar por la ruta oficial? Sí, lo entiendo, respondió Zoro, aunque su tono carecía de convicción. Nami entrecerró los ojos. ¿Ah, sí? ¿Lo entiendes? Al darse cuenta de algo, regresó de inmediato a la cabina, estudiando la carta náutica con intensa concentración. Momentos después, regresó, confirmando su teoría. La entrada a la montaña inversa era, en efecto, un canal. Pero si no entraban correctamente, su barco quedaría destrozado y todos perecerían. Ajá. Así que es una montaña misteriosa. Exclamó Luffy como si hubiera tenido una revelación repentina, aunque a juzgar por su expresión, era evidente que no había comprendido del todo la gravedad de la situación. Nami suspiró, decidiendo que no valía la pena explicar más. En cambio, se enderezó, recuperando la compostura. Escuchen. De ahora en adelante, sigan mis órdenes al pie de la letra. Y no lo olviden. Soy la navegante de este barco. Declaró con confianza, lista para guiarlos a través del peligroso pasaje que les esperaba. Oh, Nami-san es genial. Un chef enamorado quedó prendado al instante, transformándose en un molusco mientras daba vueltas alrededor de Nami con admiración. Mientras tanto, Luffy estaba en la proa, con los ojos abiertos de asombro. ¡Guau! Mira esa montaña. Es enorme. Contempló la imponente línea roja, cuya cima se ocultaba tras las nubes y se extendía infinitamente en ambas direcciones. Oh tilde, después de un arduo viaje, el Going Merry finalmente llevó a los piratas del sombrero de paja a las traicioneras aguas de la montaña inversa. Mientras ascendían por la poderosa corriente que subía por la ladera de la montaña, Luffy no pudo contener su emoción y vitoreó en voz alta. Pero la emoción dio un giro brusco al llegar a la cima, justo cuando la corriente empezaba a disminuir. Aunque no corrían peligro inmediato, la situación era todo menos tranquilizadora. Desde lo alto del mástil, Sanji gritó de repente. Nami-san. Hay una montaña ahí delante. Su voz sonó tensa al ver una amenazante sombra oscura que se cernía ante ellos. Imposible. Exclamó Nami, sobresaltada. Una vez que pasemos por la montaña inversa, debería haber mar abierto más adelante. Entonces, Usopp, mirando a través de sus gafas y con manos temblorosas, tartamudeó. Es una ballena. ¿Qué? ¿Una ballena? ¿Tan enorme? Luffy jadeó asombrado. En ese momento, un rugido profundo y resonante resonó en el mar. ¡Bu! Cundió el pánico. No es momento de hacer turismo. Si no actuamos rápido, nos estrellaremos. El timón está roto, no podemos dirigirlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a morir. Todo el barco era un caos. Usopp, Sanji y Zoro corrieron hacia el timón roto, intentando desesperadamente ponerlo en su sitio, con la esperanza de evitar el desastre. Pero sus esfuerzos apenas si surtieron efecto.
Justo cuando el pánico amenazaba con apoderarse de él, Luffy aplaudió, mientras una idea se formaba en su cabeza. Sin dudarlo, corrió hacia el cañón del barco. Auge. La repentina explosión sobresaltó a todos. El cañón. La tripulación jadeó sorprendida. No esperaban que Luffy usara el retroceso del cañón para frenar su avance. Sin embargo, dispararle a una criatura de tamaño tan colosal no parecía mejor que estrellarse contra ella. Pelea. El barco se detuvo bruscamente, pero con un precio. La querida figura de oveja del Going Merry se había desprendido. Al ver esto, la expresión de Luffy se ensombreció de furia. «Tenemos que salir de aquí», gritó Zoro, mirando fijamente a la enorme ballena. Sin embargo, la criatura no reaccionó. Probablemente sea demasiado grande para siquiera notarnos. Nuestros ataques deben sentirse como picaduras de mosquito, especuló Nami. De cualquier manera, deberíamos escapar antes de que nos vea. Sin perder tiempo, la tripulación tomó sus remos y remó con silenciosa urgencia, con la esperanza de escaparse sin ser detectados. ¡Buuu! La fuerza del sonido envió ondas de choque por el aire, haciendo retumbar sus tímpanos. En lo profundo de la cabina, Jax movió levemente, con los dedos crispados. El grito de la ballena lo había alcanzado. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 33. Chapter 33. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink. ¿Qué le hiciste a mi asiento especial? Luffy se paró en la proa, estiró los brazos y golpeó a la ballena justo en el ojo. Ese idiota. Estamos condenados. El resto de la tripulación observó horrorizada, con el corazón hundiéndose, mientras Luffy, completamente ajeno a las consecuencias, atacaba a la enorme criatura. Como era de esperar, aunque el golpe no causó daños graves, sin duda captó la atención de la ballena. Su enorme ojo se desplazó hacia abajo, fijándose en ellos. ¡Corre! Nos ha visto. Pero en lugar de huir, Luffy le gritó a la criatura. ¡Vamos, bastardo! Callarse la boca. Al unísono, la tripulación le propinó una fuerte patada que finalmente lo silenció. Desafortunadamente, su destino ya estaba sellado. La ballena, consciente de la presencia de Merry, abrió su enorme boca y se tragó el barco entero. Solo Luffy logró escapar, usando su capacidad de estiramiento para impulsarse y finalmente volver a entrar por el espiráculo. Dentro, una escena surrealista recibió a la tripulación. En lugar de oscuridad, se encontraron flotando en aguas tranquilas bajo un cielo brillante. Sanji, todavía fumando, miró a su alrededor y preguntó: «Entonces, ¿qué opinan? Porque estoy bastante seguro de que nos acaba de tragar una ballena». Zoro, mirando la cabaña frente a él, junto con el cielo y las gaviotas en lo alto, murmuró: «Si me preguntas, esto tiene que ser un sueño». Desde dentro, este lugar no se diferenciaba del mar abierto. Si no hubieran sabido que estaban dentro de una ballena, podrían haberlo confundido con cualquier otra extensión de océano. Tras una serie de sucesos inesperados, Zoro y los demás finalmente se encontraron con el misterioso habitante de este extraño dominio. Un anciano con una flor en la cabeza. Salió de una pequeña cabaña de madera y, sin mediar palabra, se encargó sin esfuerzo del enorme calamar que había saltado de las profundidades. ¿Una flor? No, es una persona. Sanji entrecerró los ojos, observando al peculiar anciano mientras avanzaba. Pero el hombre no les hizo caso. Tras despachar al enorme calamar, simplemente agarró un periódico, se reclinó en su silla fuera de la cabina y comenzó a leer, ignorando por completo a la desconcertada tripulación. «Oye, idiota. Al menos podrías decir algo». Sanji se enfureció ante la indiferencia del anciano. «Si buscas pelea, tenemos cañones», añadió Usopp, aunque su voz temblorosa delataba su falta de confianza. El anciano finalmente levantó la vista, con expresión tranquila. «No lo recomiendo. Alguien podría morir». Sanji arqueó una ceja, intrigado. «¿Ah, sí? ¿Y quién crees que moriría exactamente?» Sin dudarlo, el anciano respondió: «Yo». El rostro de Sanji se crispó. «Hablas de ti mismo».
Lo absurdo de la respuesta le hizo sentir como si hubiera lanzado un puñetazo al aire. Olvídalo. No te preocupes, dijo Zoro, deteniendo a Sanji con calma antes de volverse hacia el anciano con una sonrisa amable. Señor, ¿podría al menos decirnos quiénes y dónde estamos? El anciano miró a Zoro con los ojos entrecerrados y se burló. Cuando le haces una pregunta a alguien, ¿no deberías presentarte primero? ¿No es eso cortesía básica? Está bien. Mi nombre me llamo Crocus. Soy el guardián del Faro del Cabo. Tengo 71 años. Tipo de sangre AP. Géminis. Antes de que Zoro pudiera terminar, el anciano lo interrumpió y comenzó a presentarse. El ojo de Zoro se contrajo de frustración y, por un instante, pareció dispuesto a desenvainar su espada. A pesar de la extraña introducción, Sanji y los demás poco a poco fueron descifrando la verdad. Como era de esperar, seguían dentro del vientre de la ballena. Usopp, al observar más de cerca, incluso se dio cuenta de que el cielo sobre ellos no era más que una ilusión pintada. Sin embargo, su breve momento de comprensión se vio pronto interrumpido cuando las tranquilas aguas del estómago de la ballena comenzaron a temblar violentamente. Según Crocus, la ballena Labón estaba embistiendo de nuevo contra la línea roja. En ese momento, Luffy, junto con el señor 9 y la señorita Miércoles, fueron arrojados al mar ácido. Al final, Sanji logró rescatar a Luffy y a los otros dos, mientras Crocus administraba un sedante para calmar a la enorme ballena. Sin embargo, Mr. 9 y Miss Wednesday intentaron matar a Labón, lo que provocó aún más caos. En medio de la confusión, Crocus finalmente reveló la trágica razón detrás de los incansables intentos de Labón de embestir la línea roja. Luego los guió a través de un pasaje secreto fuera del vientre de la ballena, permitiéndoles emerger de nuevo a mar abierto. Una vez afuera, la tripulación arrojó sin contemplaciones por la borda a los alborotadores capturados, el señor 9 y la señorita Miércoles, y los dejó flotar. Al llegar al faro, Crocus les dio a Luffy y a los demás una breve pero aleccionadora explicación sobre los peligros del Grand Line. Al darse cuenta de que se habían adentrado en estas aguas traicioneras sin siquiera una lock pose, y mucho menos la preparación adecuada, apenas pudo contener su admiración, o acaso ridículo, por su temeraria audacia. Sin embargo, tras escuchar la historia de Labón, Luffy, impulsivamente, retó a la ballena a un duelo prometido, para horror de su tripulación. Pero cuando pintó el emblema de los piratas del sombrero de paja en la frente de Labón, quedó claro que se había llegado a un acuerdo tácito. Labón ya no se golpearía la cabeza contra la línea roja. Con eso resuelto, la tripulación finalmente se relajó. Sanji, ansioso por aprovechar el raro atún trompa de elefante que había traído de Loguetown, comenzó a preparar una gran cena. Mientras deleitaban, escucharon a Crocus explicar los fundamentos de la navegación en el Grand Line, olvidando por completo que aún había un paciente herido descansando en la cabina. Finalmente, Luffy y su tripulación tomaron el log pose que les había dado Crocus y, a pesar de su reticencia inicial, permitieron que Mr. 9 y Miss Wednesday se reunieran con ellos, pues la pareja los invitó con entusiasmo a Whiskey Peak. Con eso, su aventura en Grand Line había comenzado oficialmente. Sin embargo, el clima errático del Grand Line casi llevó a Nami al borde de la locura. En un instante, el cielo estaba despejado y soleado. Al siguiente, caía una fuerte nevada, seguida de una violenta tormenta. Tras soportar la implacable embestida de la naturaleza, la tripulación quedó completamente agotada, excepto Jack, que permaneció en la cabina, y Zoro, quien de alguna manera logró dormir tranquilo en la cubierta durante todo el caos. Señor 9 y señorita Miércoles. ¿Por qué me suenan esos nombres? Murmuró Zoro, aturdido, recién despertado. Se sentó frente a los dos invitados dubitativos, frotándose la barbilla, pensativo. Antes de que pudiera presionar más, Nami lo silenció rápidamente con un golpe contundente, asegurando la paz a bordo. Poco después, la tripulación finalmente llegó a su destino. Whiskey Peak, una isla dominada por enormes cactus. Gracias por el viaje. Nos despedimos, anunciaron alegremente el señor 9 y la señorita Wednesday. Al avistar tierra, no perdieron tiempo en zambullirse en el mar y nadar hacia la orilla. Luffy y los demás prestaron poca atención a su repentina partida, mucho más intrigados por la primera isla que estaban a punto de explorar. Al atracar su barco en el puerto, fueron recibidos con una entusiasta bienvenida por los isleños, quienes los colmaron de vítores y hospitalidad. Sin embargo, tras la cálida recepción se escondía un plan oculto. Este pueblo aparentemente acogedor era, en realidad, un refugio para cazar recompensas.
Estos eran miembros de Baroque Works, una organización bajo el mando del infame Cocodrilo, especializada en capturar y eliminar piratas. La cálida bienvenida que recibieron Luffy y su tripulación durante el día no fue más que una artimaña, diseñada para crearles una falsa sensación de seguridad y que sus enemigos pudieran atacar al amparo de la noche. Sin embargo, sus planes no escaparon a la aguda intuición de Zoro. Mi tripulación está agotada. Si buscan diversión, ¿qué les parece si los entretengo? Zoro sonrió con suficiencia desde su posición en la azotea, dirigiéndose a los cazarrecompensas que se preparaban para un ataque sorpresa. Maldita sea, mamá. ¿Cómo lo descubriste? Gruñó un hombre corpulento de pelo rizado, con una expresión feroz. Hace un tiempo, un grupo llamado Barroco Algo intentó reclutarme, dijo Zoro con naturalidad. Los rechacé, pero recuerdo que sus miembros tenían nombres en clave extraños, igual que el tuyo. Por eso me llamaron la atención esos dos de antes. Señaló al señor 9 y a la señorita Wednesday. Si sabes de nuestra organización, no puedo dejar que salgas de aquí con vida. Mátalo. Gritó Igaram, el hombre de pelo rizado. Zoro rió entre dientes. Unos 100, ¿eh? Parece la cantidad justa para calentar. Su entusiasmo crecía mientras se preparaba para la batalla. Mientras tanto, al estallar la pelea, varios lacayos de Baroque Works se colaron a bordo del Merry con la esperanza de saquear el barco. Dado que Luffy tenía una recompensa de 30 millones, asumieron que él y su tripulación debían de llevar un botín considerable. Sin embargo, cuando se dirigían hacia la cabina, fueron tomados por sorpresa al ver a alguien acostado dentro. ¿Qué demonios? ¿Hay alguien dentro? Uno de los secuaces se acercó, observando de reojo la figura inconsciente antes de burlarse. Maldita sea, me asustaste para nada. Mátalo rápido y luego ve a buscar el tesoro. Insistió el otro esbirro con impaciencia. La historia está en el punto del arco de Enies Lobby en mi Patreon. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 34. Chapter 34 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink justo cuando el secuaz se preparaba para atacar, se quedó paralizado por la sorpresa. El hombre herido que yacía frente a él había abierto repentinamente los ojos. Maldita sea. Me mataste del susto. Iba a abatirte con calma, pero ya que estás despierto, no me culpes por hacerte daño. Él la cayó, desconcertado por el repentino despertar de Jack, blandió su espada en un ataque de ira. ¿En serio? ¿Matarme así en cuanto me despierto? Es un poco duro, ¿no crees? Jack bostezó mientras agarraba la espada con una mano, sin mostrar preocupación. En realidad, ya había recuperado la consciencia cuando el barco llegó a Whiskey Peak. Sin embargo, sus heridas internas eran graves y había estado concentrando su chakra en recuperarse. Aunque su batalla contra Dragón había parecido intensa, Jack sabía que el líder revolucionario no había luchado con toda su fuerza. Sus heridas no se debieron solo a ataques directos, sino al agotamiento de su chakra, lo que finalmente lo llevó al colapso. Este lugar me resulta familiar, reflexionó Jack mientras lidiaba sin esfuerzo con los dos lacayos a pesar de no estar completamente recuperado. Examinando su entorno, su mirada se posó en los detalles del barco. Espera, ¿no es este el Merry? Eso significa que Luffy debió salvarme. Entonces esto debe ser Whiskey Peak, su expresión se ensombreció. Ese idiota. ¿Pasó por Twin Capes y ni siquiera pensó en que me revisara un médico? Podría haberme despertado mucho antes. Gruñendo, Jack subió a la cubierta, sus ojos recorriendo la ciudad. Mientras tanto, en otra parte de Whiskey Peak, Nami, que había estado sirviéndose en silencio del tesoro escondido de los cazarrecompensas, de repente se topó con Zoro en medio de una feroz batalla. No esperaba que lo entendieras tan rápido, comentó Zoro, mirando a Nami con sorpresa. Como si fuera a creer que un pueblo recibiría a piratas con los brazos abiertos. Eso fue sospechoso desde el principio, resopló Nami, cruzándose de brazos. De acuerdo. Terminemos con esto. Necesito dormir un poco, dijo Zoro con una sonrisa burlona, observando a los cazarrecompensas esparcidos por el suelo. Al menos la mitad ya habían sido abatidos. Como quieras. Voy a buscar su tesoro, respondió Nami con un gesto, desapareciendo en un edificio cercano.
Momentos después, regresó, con aspecto algo perplejo. Oye, ¿no crees que hemos olvidado algo? Tengo la persistente sensación de que aún hay algo que no hemos hecho. Zoro frunció el ceño. ¿Olvidado? ¿Cómo qué? Da igual. Primero el tesoro. Date prisa y termina aquí. Dicho esto, Nami salió disparada de nuevo, desestimando por completo su preocupación. Ninguno de los dos pensó en Jack, que todavía se estaba recuperando en la cabina del barco. Esa mujer, ¿en serio?, murmuró Zoro en voz baja, sacudiendo la cabeza antes de sacar sus 3 espadas y reanudar la pelea. Mientras tanto, de vuelta en la fiesta, Luffy se incorporó bruscamente de su siesta, con la urgente necesidad de hacer sus necesidades. Al salir, se topó con los ciudadanos bondadosos que yacían inconscientes en el suelo. Al reconstruir lo sucedido, su rostro se ensombreció de furia. Para él, era inaceptable. Estos generosos habitantes les habían ofrecido comida, y Zoro los había atacado solo porque la comida no le había gustado. Furioso, Luffy apretó los puños. No lo dejaré pasar. Me aseguraré de que se haga justicia. Mientras tanto, tras derrotar a todos los cazarrecompensas, Zoro se sentó tranquilamente, bebiendo un sorbo. Sin embargo, una extraña sensación lo invadió. En el otro extremo del puerto emergieron 2 figuras. Una mujer rubia que sostenía un paraguas y un hombre que lucía un afro y gafas de sol. Eran el señor 5 y su compañera, la señora Valentine. Deben estar bromeando, ¿verdad? Se burló el señor 5, mirando a Igaram, que yacía en el suelo, ensangrentado y luchando por moverse. ¿Qué? ¿Vinieron aquí solo para burlarse de nosotros? Igaram apretó los dientes y los miró fijamente. La señora Valentine soltó una carcajada burlancia. Jajaja, claro que no. Estamos aquí por asuntos oficiales. ¿Estás aquí para apoyarnos? Ese espadachín es increíblemente fuerte. Gruñó el señor 9 mientras se obligaba a sentarse. El señor 5 se burló, cruzándose de brazos. ¿Refuerzos? No nos mezclen con gente insignificante como ustedes. Tenemos asuntos mucho más importantes que atender. Su voz se volvió aguda. Ha habido una infiltración. Espías de cierto reino se han estado entrometiendo en nuestra organización. La expresión de Igaram se ensombreció al bajar la cabeza. En ese momento supo que habían quedado al descubierto. En la azotea, Zoro observó cómo se desarrollaba el tenso enfrentamiento, tomando otro sorbo de su bebida. Entonces, como si de repente recordara algo, murmuró para sí mismo. Ah, es cierto. Me olvidé por completo de Luffy. La princesa desaparecida de Arabasta, ¿eres tú, no? El señor 5 ladeó la cabeza y fijó la mirada en la princesa Vivi, que ya empezaba a entrar en pánico. Maldita sea. No dejaré que le pongas un dedo encima. Vete al infierno. Igaram, golpeado y magullado, se puso de pie y lanzó un ataque desesperado contra el señor 5. Auge. Una explosión masiva envolvió al señor 5 y el humo y el fuego se extendieron hacia la noche. ¡Corre! Ahora. ¡Rápido! Gritó Igaram con voz desesperada. Igaram. Gritó Vivi con voz preocupada, pero no intentó escapar. Ja. Es inútil. La señora Valentine se rió entre dientes desde arriba, descendiendo repentinamente del cielo. Con una patada rápida, despachó a Vivi. Su coleta se desenrolló, haciendo volar algunos mechones. Mientras Vivi se tambaleaba hacia atrás, sus ojos se clavaron en Igaram, solo para verlo salir volando. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia las llamas, de donde emergió una figura, completamente ilesa. El señor 5 dio un paso al frente, sacudiéndose el hollín del hombro. Los traidores en cuestión. Igaram, capitán de la Guardia Real de Arabasta, y la princesa Nefertari Vivi. Su tono se tornó frío. Por la autoridad de Baroque Works, los eliminaré a ambos. ¿Qué? ¿Eres una princesa de verdad? Los ojos del señor 9 se abrieron de par en par, sorprendido, mientras se giraba hacia Vivi. Vivi apretó los puños y miró fijamente al señor 5. No me subestimes. Sabía que ya no tenía escapatoria. El señor 9, con la cara llena de sangre, se la secó y dio un paso adelante, colocándose entre Vivi y sus enemigos. No sé qué está pasando aquí, pero llevamos mucho tiempo juntos. Eso tiene que contar para algo. Vamos. Señor 9. Exclamó Vivi, sorprendida por su inesperado acto de desafío. No se imaginó que él se pondría de pie para protegerla. Basta de charla. Fuera de aquí. Murió la perseverancia.
Con una determinación feroz, el señor 9 se hizo un ovillo y rodó directamente hacia el señor 5 como una bala de cañón humana. TCH. La lealtad ciega solo conduce al desastre. El señor 5 se hurgó la nariz con indiferencia, lanzando algo en dirección al señor 9. Sueños vacíos. Auge. En el momento en que el proyectil hizo contacto, se produjo una explosión que hizo que el señor 9 se estrellara contra el suelo. Pero en esa fracción de segundo, Vivi aprovechó su oportunidad. Saltó sobre Karoo, su pato de confianza, y salió corriendo del campo de batalla. ¡Ay, espera! ¿Ese tipo acaba de volar a alguien, con mocos? Desde su posición, Zoro arqueó una ceja, observando la escena. Ve por favor y salven a nuestra princesa y en algún momento, Igaram, gravemente herido, se arrastró hasta Zoro, agarrándose la pierna con desesperación. Oye, suéltame. ¿Qué haces? Zoro bajó la mirada, visiblemente incómodo con la situación. Si acompañas a la princesa sana y salva a Arabasta, recibirás una gran recompensa. Suplicó Igaram, agarrando la pierna de Zoro como si fuera su última esperanza. Antes de que Zoro pudiera responder, Nami apareció de la nada, con los ojos brillantes. ¿Una gran recompensa, dices? Se inclinó con una sonrisa pícara. ¿Qué tal, 1.000 millones de Belly? Nami tenía una extraña habilidad para detectar el dinero. Donde quiera que hubiera el más mínimo indicio de riqueza, ella aparecía. 1.000 millones de Belly. Los ojos de Igaram se abrieron de par en par, sorprendido. Incluso en el rico reino desértico de Arabasta, esa suma no era poca. Así es. Nami se cruzó de brazos con confianza. Si tuvieras esa cantidad de dinero, tu princesa no tendría que morir. Además, ya has visto lo fuerte que es. Señaló a Zoro. Igaram dudó, visiblemente inquieto. Yo, solo soy el capitán de la Guardia Real. No tengo autoridad para manejar esa cantidad de dinero. ¿Qué tal si salvas a la princesa primero y negocias con ella directamente? Zoro dejó escapar un suspiro de exasperación. Oye, no me metas en tus planes. Nami, imperturbable, le dedicó una sonrisa pícara. ¿Cuál es el problema? Mi dinero es mío, pero mis contratos, bueno, son de todos. Me parece justo. Parpadeó con inocencia. Zoro la miró fijamente. Esa lógica no tiene ningún sentido. Mientras tanto, Igaram, aún agarrándose las heridas, se desesperaba cada vez más. Basta de discutir. Cada segundo que pierdes, la princesa se acerca más a la muerte. ¿Podrías ir a buscarla primero y hablar después? Zoro, vete. Ordenó Nami, señalando con el dedo a Vivi. No voy. Odio que me manden. Zoro se negó rotundamente. Los ojos de Nami se entrecerraron peligrosamente. ¿Ah? ¿Y qué hay de las 300.000 vallas que me debes? Zoro frunció el ceño. ¿Desde cuándo te debo tanto dinero? Cuando estabas sin Blanca en Logeto Uni me pediste prestados 100.000 Belly para comprar una espada, dijo Nami con suficiencia. Acordamos que me devolverías el triple, ¿recuerdas? Zoro frunció el ceño. Pero la espada fue un regalo del dueño de la tienda. No gasté ni un solo Belly, así que devolví el dinero ese mismo día. Eso no cuenta. Nami se cruzó de brazos. Claro que sí. Nunca pensé que serías de los que rompen una promesa, Zoro. ¡Qué decepción! Suspiró dramáticamente. La expresión de Zoro se ensombreció. Sabía exactamente lo que hacía, pero no había forma de vencerla. Con un gruñido de frustración, se dio la vuelta y salió corriendo en la dirección por la que había huido Vivi. Morirás de una muerte miserable, bruja. Gritó por encima del hombro. Nami sonrió, despidiéndolo con la mano. Sí, nos vemos en el infierno. Igaram se quedó paralizado por la sorpresa. Al observar su intercambio, de repente comprendió una aterradora verdad. Quizá el verdadero poder tras esta tripulación pirata no residía en el temible espadachín ni siquiera en su capitán, sino en la aparentemente inofensiva chica que tenía ante él. Cuando Zoro alcanzó a Vivi, Mr. 5, que la había estado persiguiendo, se estaba acercando. Justo cuando Zoro logró defenderse de él y asegurar la seguridad de Vivi, Luffy llegó a la escena, buscándolo también. «Oh, Luffy, ¿estás aquí para echar una mano?», preguntó Zoro con una sonrisa burlancia. «Estos tipos son unos insignificantes. No necesito ayuda con ellos». «Oh, espera, no me digas que también le pediste dinero prestado a Nami». Luffy, sin embargo, estaba furioso. «Zoro. Jamás te perdonaré. Arreglemos esto ahora mismo», gritó, con los puños apretados de rabia. Zoro parpadeó, desconcertado. Mataste a los aldeanos del pueblo, ¿verdad?
Los mismos que nos dieron toda esa comida deliciosa. Y los aniquilaste sin dejar ni uno solo con vida. No lo toleraré, te voy a mandar a volar. Rugió Luffy, furioso. Zoro no fue el único que se quedó atónito. Incluso Vivi frunció el ceño y murmuró, este tipo es un poco lento, ¿eh? ¿De verdad está bien que alguien como él sea capitán? Zoro exhaló bruscamente. Luffy, escucha, esa gente en realidad, pero antes de que pudiera explicarse, Luffy se abalanzó. Obligado a esquivar una ráfaga de ataques, Zoro se dio cuenta rápidamente de que Luffy hablaba en serio. Su paciencia empezó a agotarse y la irritación se reflejó en su rostro. Mientras tanto, los dos agentes de alto rango de Baroque Works que Zoro había estado reteniendo vieron su oportunidad. Con Luffy y Zoro ahora enfrentándose, la aprovecharon y se lanzaron hacia Vivi con la intención de eliminarla primero. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 35. Chapter 35 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $3. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink basta, idiota. Gruñó Zoro, apartando a Luffy de una patada antes de arremeter contra los dos espías que corrían hacia Vivi. El impacto los hizo rodar a los tres hacia las ruinas. El señor 5 se incorporó, sacudiéndose la ropa. Miró a Luffy, que seguía tirado en el suelo, y luego sonrió con desprecio. Parece que primero tendré que encargarme de ustedes dos, alborotadores. La señora Valentini hacía girar su paraguas mientras flotaba en el aire, riendo. Jajaja. Me funciona. Como usuaria de la fruta Kilo, tenía control total sobre su peso, lo que la convertía en una peligrosa amenaza desde arriba. Los ojos de Vivi se abrieron de par en par, alarmada. Señor espadachín, quítese del camino. Gritó mientras la señora Valentina se precipitaba hacia Zoro. Pero Zoro apenas movió. Su mirada seguía fija en Luffy, quien había aterrizado a poca distancia, ahora de pie con un Mr. 5 inconsciente colgado del hombro. Ahora no es momento de esquivar, murmuró Zoro en voz baja. Mientras tanto, a bordo del Going Merry, Jack estaba sentado a la mesa, comiendo tranquilamente algo que había improvisado con las provisiones del barco. Mientras comía, notó que su estado mejoraba ligeramente. Fue entonces cuando recordó de repente. Tenía una poción en su mochila diseñada específicamente para restaurar la resistencia y la vitalidad. Rara vez recurría a ayudas externas, prefiriendo confiar únicamente en su propia fuerza en combate. Sin embargo, a la hora de recuperarse, no era mala opción. Sin dudarlo, se bebió una botella de poción vital, luego se zampó 2 muslos de pollo y un plato de arroz frito. Su vitalidad y resistencia estaban casi al máximo. Solo su chakra seguía agotado. Sin embargo, Jack no tenía intención de usar pastillas para restaurar su chakra. Regenerarlo era, en esencia, una forma de entrenamiento. El mejor método era agotarlo por completo antes de permitir que se reabasteciera naturalmente con la práctica. Es hora de ver cómo está nuestra querida princesa, murmuró para sí mismo. Con el hambre saciada y sintiéndose mejor, Jack desembarcó y se dirigió a la isla. Veamos quién es más fuerte. ¿Un espadachín o un luchador? Al llegar, encontró a Luffy y Zoro enfrascados en un acalorado duelo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse más, vio a Nami acercándose. Esa diablilla tenía una forma especial de mantener a todos en el barco bajo control, y decidió no querer participar en el caos que ella estaba a punto de desatar. En cambio, su mirada se desvió hacia la costa. Si no recuerdo mal, Robin debería estar haciendo su entrada a esta hora. Mientras tanto, después de que Nami se encargara a fondo de Luffy y Zoro, el grupo se sentó a conversar. Vivi finalmente se sinceró sobre su situación, explicando los disturbios civiles en Arabasta. Nami no tardó mucho en comprender la situación. Esta princesa, a pesar de su estatus real, no tenía dinero para pagarles la elevada tarifa de 1.000 millones de bayas. ¿Ah? ¿Y quién es el jefe de Baroque Works? Preguntó Luffy, ladeando la cabeza con curiosidad. Vivi agitó las manos frenéticamente. No puedo decírselo. De ninguna manera. Eso es lo único que no puedo decir en absoluto. Si lo hago, todos estarán en grave peligro. Tampoco necesitamos oírlo. Cualquiera capaz de apoderarse de un reino entero debe ser increíblemente poderoso, dijo Nami con una sonrisa burlona, negando con la cabeza. Así es.
Aunque son fuertes, no hay manera de que puedan derrotar a Crocodile, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Añadió con seriedad, asintiendo levemente. Siguió un breve silencio antes de que Zoro suspirara. ¿No lo acabas de decir en voz alta? Al darse cuenta de su error, se puso nerviosa de inmediato. Ah. Tranquilo, tranquilo. Nadie más oyó, ¿verdad? Hagamos como si no oyeras nada. Nami, que se sentía al borde de una crisis, volvió a la vida al instante. Pero antes de que pudiera reaccionar, el aleteo de unas alas atrajo su atención. Se giró y vio algo extraño. Una nutria marina posada sobre un buitre. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué hacen juntos un pájaro y una nutria marina? Preguntó con curiosidad, señalándolos. Ese es uno de los informantes de nuestro jefe. Le informan a él. Respondió, igualmente sorprendido. El rostro de Nami se ensombreció. Espera, ¿me estás diciendo que esa cosa está a punto de dilatarnos? El pánico se apoderó de ella. ¿Por qué siempre terminaba en situaciones así? Olvidó por completo que había sido ella quien presionó a Zoro para que salvara de Vivi. Vivi, al darse cuenta de la gravedad de su desliz, solo pudo hacer una reverencia repetida. Lo siento. Lo siento mucho. Olvídalo, me voy primero. Puede que esto haya sido breve, pero agradezco tu atención. Después, cada uno toma su camino, dijo Nami mientras caminaba sola hacia el puerto. ¿A dónde vas, Nami? Preguntó Luffy confundido. Sin volverse, respondió. Deberíamos escapar mientras aún no sepan qué aspecto tenemos. Justo cuando las palabras salieron de su boca, el buitre y la nutria marina que habían volado antes regresaron. Justo frente a Nami, comenzaron a dibujar en una hoja de papel. Una vez que terminaron, la miraron significativamente antes de volver a volar. Un momento después, Nami regresó, con aspecto de derrota. En las manos de la nutria había retratos perfectamente dibujados, de ella y de los demás. Se desplomó en un rincón, desesperada. Ya no tengo escapatoria. Mi vida es miserable. Apenas llegué a Grand Line, y ya he cabreado a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. No puedo seguir viviendo así. Mientras tanto, Luffy y Zoro estaban enfrascados en una conversación, especulando emocionados sobre qué tipo de persona podría ser Crocodile. En otro lugar, Yag llegó a la costa. Con un paso rápido, se lanzó al aire, elevándose con Geppo. Escudriñando las aguas, pronto divisó a su objetivo. Una enorme tortuga con una mujer alta sentada sobre su caparazón. Sonriendo con suficiencia, se abalanzó lentamente sobre la tortuga y la saludó con un tono juguetón. Hola, preciosa. ¿Qué hace una mujer como tú aquí sola a estas horas de la noche? Robin, con su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre su rostro, se volvió hacia Jack con una sonrisa serena. ¿Y por qué, si se me permite la pregunta, te subes a un barco ajeno con tanta indiferencia? Jack permaneció imperturbable, con la mirada fija. Oh, no te preocupes por mí. Solo tenía curiosidad por saber qué te hace tan especial que el vicealmirante Saúl estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ti, Nico Robin. Al mencionar el nombre de Saúl, Robin se estremeció visiblemente. Pero al ver que Jack no hacía ningún movimiento amenazante, se mantuvo firme, levantando sutilmente las manos para activar los poderes de su fruta del diablo. ¿Quién eres? Preguntó ella, con los ojos llenos de sospecha. Jack hizo un gesto de desdén con la mano. Solo soy un hombre herido que fue rescatado por una tripulación de piratas bastante interesante. Cuando vi que estabas aquí, pensé en pasar a saludarte. Robin entrecerró los ojos. Solo un saludo. Así es. Verte a salvo me tranquiliza. Después de todo, el mundo no sería lo mismo sin ti. Jack sonrió, sus palabras cargadas de significado. Robin se mantuvo cauteloso. ¿Qué es lo que realmente quieres? Jack se rió entre dientes. Tranquilo, lo dije en serio. Mi único propósito era saludar. Y con eso, se acabó mi tiempo. Me voy, hasta que nos volvamos a ver. Con esto, saltó en el aire, desapareciendo en la noche. ¿Geppo? ¿Un agente del gobierno? Murmuró Robin, entrecerrando los ojos al ver a Jack desaparecer en la noche. Mientras tanto, en la costa, Luffy y la tripulación saludaban con la mano mientras se despedían de Igaran. Acababa de zarpar cuando, sin previo aviso, una explosión envolvió su barco en llamas, convirtiendo el mar circundante en un infierno abrasador. Las sonrisas desaparecieron de los rostros de la tripulación. Un silencio denso los invadió hasta que Luffy apretó los puños y su expresión se ensombreció. De acuerdo. No lo olvidaré. Luffy, despierta a los demás. Tenemos que movernos, ahora.
Nuestros perseguidores no estarán muy lejos, dijo Zoro con gravedad. Nami se giró hacia Vivi, que se quedó paralizada, contemplando los restos en llamas. Vivi, tenemos que irnos. Si nos quedamos aquí, todo será en vano. Pero Vivi permaneció inmóvil, mordiéndose el labio en silencio. Al verla así, Nami sintió una punzada de compasión. Reconoció la fuerza que se necesitaba para contener el dolor. Abrazando suavemente a Vivi, Nami susurró. Todo irá bien. Luffy y los demás son fuertes. Te llevarán a salvo a Arabasta. ¿Sabes lo que hicieron? Con solo 4 personas, derribaron una flota entera en el East Blue. ¿Un simple señor de la guerra del mar? No les hace justicia. Con la determinación volviendo lentamente a sus ojos, Vivi asintió. Pronto, con la tripulación completamente reunida, el Going Merry zarpó de nuevo. Tras una breve explicación de Nami, incluso los habitualmente bulliciosos Usopp y Sanji permanecieron en silencio en cubierta, con expresiones solemnes, preparándose para lo que les esperaba. Cuidado con el volante, no te estrelles contra las rocas. Al fin y al cabo, acabamos de escapar de nuestros perseguidores. Una voz desconocida resonó en el aire. Sentado tranquilamente en la barandilla del Merry, Robin saludó a Luffy y a los demás con una leve sonrisa. ¿Quién eres? Todos, excepto Vivi, preguntaron en estado de shock. Vivi, sin embargo, miró a Robin con recelo. ¿Qué haces aquí, señorita All Sunday? Robin apoyó la barbilla en una mano, con expresión indescifrable. Oh, justo me crucé con el señor 8 hace un momento. Los ojos de Vivi se oscurecieron. Así que, mataste a Igaram. Su voz temblaba de ira contenida. Nami, observando el intercambio, frunció el ceño. Espera, ¿quién es? ¿Y a qué viene ese nombre en clave? ¿De quién es su compañera? Vivi no apartó la vista de Robin. Es la compañera del señor Zero. De hecho, es la única que conoce su verdadera identidad. Robin soltó una risita. Para ser precisos, te guié hasta él a propósito, para que pudieras descubrir su identidad. Luffy se cruzó de brazos, haciendo pucheros. Ah, entonces eres un buen tipo. La expresión de Vivi se endureció. Ah, ya veo. Y apuesto a que le dijiste a Crocodile que sabemos quién es, ¿verdad? Luffy jadeó. Ah. Así que es una mala otra vez. Su capacidad para juzgar la moralidad seguía siendo tan caprichosa como siempre. ¿Cuál es tu propósito? Gritó Vivi a Robin con la voz llena de ira. Por un momento, Robin dudó. Hacía unos momentos le había hecho la misma pregunta a otra persona. Dejando de lado su distracción, Robin chasqueó los dedos con gracia, usando su fruta del diablo para desarmar a Usopp y Sanji, quienes acababan de despertar y apuntaron sus armas instintivamente hacia ella. Sonrió. Vamos, vamos, no me apunten con cosas tan peligrosas. Sanji, al ver el rostro de Robin por primera vez, olvidó al instante toda precaución. Ah. Así que eres una dama hermosa. Sus ojos se abrieron como corazones, y cualquier intención de hostilidad se desvaneció. De haberlo sabido antes, jamás habría alzado un arma contra ella. Robin rió suavemente. Tranquilo. No he recibido órdenes de matarte. Simplemente tienes muy mala suerte. Por casualidad recogiste a una princesa que Baroque Works estaba buscando. Una voz segura la interrumpió. ¿Mala suerte? Qué curioso, yo no los veo tan desafortunados. Si acaso, diría que es la desgracia de Crocodile haberlos convertido en enemigos. La puerta de la cabina se abrió con un crujido y una figura familiar apareció en la luz, llamando la atención de Luffy y su tripulación. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $3. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com/link. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.